No sé dónde, como dije antes, han metido los 6 millones de diabéticos que faltan. Pero bueno, ellos se lo pierden. Bueno, pues vamos a empezar. Bueno, pues buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos al Ateneo de Jerez. Hoy vamos a hablar de una enfermedad que es la causante de una elevada mortalidad, ¿no? Ya he dicho antes que, normalmente casi el 15% de los españoles mayores de 18 años, bueno, pues sufren la diabetes. He dicho 6 millones y de los 6 millones, 3 o 4 saben que la tienen y 2 millones o algo más saben que no la tienen. Entonces, pues esto de sabéis que es una enfermedad caracterizada por los niveles de azúcar en sangre elevados y que además tiene muchas consecuencias, ¿no? Ya lo explicará el doctor don Andrés Galán, las complicaciones que tiene de retinopatía que desembocan en ceguera, lesiones renales que acaban en insuficiencia renal o lesiones, también neuropatía de los nervios como la neuropatía diabética, que además da un poco como notoriedad que resalta mucho el pie diabético, ¿no? En la que a veces obliga a amputarlo como consecuencia de la infección. Pero bueno, yo no me voy a extender en esto porque para eso tenemos al experto. Esta noche contamos con Andrés Galán. Andrés es médico titular del Servicio Andaluz de Salud, médico especialista en medicina familiar y comunitaria, y bueno, él ha hecho muchos cursos de riesgo vascular, fundamentalmente en diabetes, ha presentado comunicaciones en congresos nacionales e internacionales. Su currículum es mucho más amplio, pero también él es una persona muy modesta y entonces, para no enrollarnos mucho, pues la ha reducido bastante. Ha dado cursos de formadores en el ámbito del riesgo vascular, diabetes, hipertensión, dislipemia. Pero bueno, yo conozco al doctor Galán desde hace bastantes años. Lleva ejerciendo como profesional de la salud creo que más de 30. Y como he dicho, al dar a conocer su currículum, es experto en el tema que nos interesa hoy, la diabetes. No viene en su currículum vitae lo que voy a decir a continuación, pero doy fe de que nuestro conferenciante es amante de su profesión. Es eficiente y resolutivo en su labor. Es una persona responsable, un profesional que atiende al paciente de forma integral, escuchándolo atentamente desde que entran en su consulta. Andrés es además un defensor de lo público. Los ciudadanos de Guadalcacín están de suerte teniéndolo como lo tienen de médico de cabecera. Es un lujo. Qué suerte tienen. En fin, yo tan solo quiero darte, Andrés, las gracias por compartir con nosotros tus conocimientos. Y lo último que he dicho, doy fe de ello porque he sido compañero suyo y lo conozco, como he dicho, ya hace bastante tiempo. Gracias, Andrés. Pues buenas noches, gracias Manolo por tus palabras, gracias también al Ateneo y a su junta directiva por permitirme estar aquí esta noche, gracias a todos vosotros. Y una cosa que yo quiero resaltar, la charla ha sido preparada o ha sido guiada de tal forma que yo tenía que tener claro que me dirigía a un público necesitado de conocimiento de problemas en la diabetes. En ningún momento se ha planteado nada científico
dirigido a sanitarios. Así que pido disculpas a los sanitarios que pueden haber aquí, que quizá a lo mejor el nivel se les puede quedar para ello un poquito corto, pero de nada servía estar a un nivel muy alto, a nivel científico, y que la población no se enterase de nada, ¿no? Así que vamos a empezar, ¿vale? Bien, pues si vemos el cartel que he puesto en la primera diapositiva, esto es lo que veríamos como interpretación de la diabetes hace aproximadamente 15-20 años. Todo era o se reducía a ver pinchazos por todas partes, controles de los niveles de azúcar, casi todo, la inmensa mayoría terminaban con insulina, había que volver a pinchar, y esto es lo que representaba. Hoy, actualmente, esto ha cambiado muchísimo. Vemos cómo hasta los glucómetros que hoy se utilizan son glucómetros que van incorporados en los mismos pacientes. Tenemos glucómetros con una app conectada al móvil, de tal forma que al pasarse por el brazo directamente saben en todo momento los niveles de azúcar que tiene el paciente. E incluso lo que ahí aparece como jeringuilla, ¿verdad, Manolo? Ya eso también ha desaparecido, ya la insulina viene toda en plumas, con plumas precargadas, y muchísimo más cómodo y más fácil de poder utilizar por el paciente diabético, sobre todo el paciente mayor. Si tuviésemos que definir a la diabetes, pues diríamos que es un trastorno metabólico cuya característica principal es el aumento de glucosa en sangre, a la que llamamos hiperglucemia, y que por otra parte tener siempre presente que la glucosa es algo fundamental en nuestro cuerpo, que la glucosa no es mala, malo es el exceso de glucosa, que es lo que va a producir unos efectos tóxicos en nuestro organismo. Si atendemos a la prevalencia de la diabetes en el mundo, vemos cómo, si comparamos la prevalencia que había en 2017 con respecto a lo que se prevé que va a haber en 2045, vemos que en 2017 había unos 425 millones de diabéticos en el mundo. Se prevé que para el 2045 habrá 629 millones de diabéticos. Es decir, habría un aumento del 48%. En la parte derecha vemos cómo se representa la distribución de la diabetes en el mundo. Quizás de aquí resaltar sobre todo cómo en esa previsión desde el 2017 a 2045 vemos que habrá un crecimiento del 16% en Europa, y por el contrario, países como África tendrá un incremento del 156%. Comparando los diferentes tramos de edad, vemos que en 2017 la población comprendida entre 20 y 64 años existían en el mundo 327 millones, mientras que la población entre 65 y 79 años había 98 millones. La previsión para 2045 vemos que hay una reducción importante, hay un aumento evidentemente, pero hay una reducción en la población entre 20 y 64 y un aumento en la población entre 65 y 79 años. Cuando estudiamos la prevalencia entre zonas rurales y zonas urbanas, vemos también cómo en 2017 la población rural había 145 millones, mientras que en la urbana había 279 millones. En 2045 se prevé que habrá un aumento, sobre todo en la población urbana, sobre la población rural. Si comparamos, en 2017 había 145 en población rural y solamente sube a 156 millones en 2045. En cambio, sube exponencialmente la población en la zona urbana. ¿A qué es debido esto? Pues fundamentalmente a dos cosas. Una, el sedentarismo en la zona urbana,
y por otro lado el tipo de alimentación, que es diferente el tipo de alimentación en zonas rurales a la zona urbana. La diabetes la dividimos, la clasificamos en 3 tipos de diabetes: diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y diabetes gestacional. La diabetes tipo 1 va a representar aproximadamente el 10% de los casos de diabetes. En general son pacientes siempre jóvenes, menores de 30 años. Su causa fundamental es la destrucción de las células beta pancreáticas, es decir, en estos pacientes no hay secreción de insulina. Presenta una sintomatología muy clara y el diagnóstico se hace de forma muy rápida. El único tratamiento farmacológico posible es la insulina. La diabetes tipo 1, antes del descubrimiento de la insulina, que se realizó en 1921, pues todas las personas con diabetes tipo 1 estaban conducidas en semanas o incluso meses, estaban conducidas a la muerte, ¿no? Después de este descubrimiento de la insulina en 1921, vemos como pacientes que eran diagnosticados, como este niño con 3 años se diagnosticaba y a los 3 años venía a pesar aproximadamente 7 kilos. Tras la aplicación del tratamiento de insulina, solo en 2 meses veis cómo duplica el peso del crío y su aspecto, como veis, es totalmente diferente, ¿no? El paciente que está en la parte derecha. La diabetes tipo 2 es aproximadamente el 90% de los casos de diabetes en el mundo y en general son pacientes mayores de 45 años, aunque cada vez lo estamos viendo en personas más jóvenes debido al problema que tenemos de sobrepeso y de obesidad, ¿vale? Entonces no es raro ver pacientes con 30, 30 y pico años diabéticos tipo 2 por el sobrepeso y la obesidad. La causa en estos tipos de pacientes es la resistencia a la insulina. En estos pacientes sí se segrega insulina a nivel pancreático, pero tiene una dificultad para poder actuar a nivel de los receptores, tanto hepáticos como periféricos, a nivel muscular. Presentan unos síntomas que son muy poco claros, con lo cual hace que el diagnóstico se haga ya de forma tardía. Tardemos muchos años, muchas veces, en realizar el diagnóstico. El tratamiento farmacológico siempre va a ser a base de antidiabéticos orales y de insulina. Luego hablaremos de los diferentes tipos de antidiabéticos orales y los diferentes tipos de insulina. En la diabetes tipo 2 debemos de diagnosticar 2 fases. La fase que llamamos fase prediabética es una fase que a veces se puede alargar hasta incluso 15 años. Es una fase que es fundamental que podamos diagnosticar pronto a nuestros pacientes diabéticos, porque de ello depende la calidad del paciente a lo largo de toda su vida. Es decir, se calcula que cuando nosotros diagnosticamos a un paciente de diabetes ya ha agotado al menos el 50% de la reserva pancreática de insulina, es decir, se ha destruido el 50% de lo que llamamos células beta pancreáticas, que son las que producen la insulina. Entonces es muy importante estar atentos a la sintomatología para que de esa forma lleguemos al diagnóstico lo más precoz posible y podamos poner soluciones. Una vez que llegamos al diagnóstico se establece lo que llamamos la fase de diabetes propiamente dicha. En la fase de diabetes vamos a observar que se produce en primer lugar un aumento de la resistencia a la insulina, también se va a producir un aumento de la producción hepática de glucosa, de azúcar, va a haber una disminución muy importante de la producción de insulina endógena y al mismo tiempo de las incretinas, luego explicaré qué son eso de las incretinas, y va a haber una elevación de la glucosa tanto en ayunas, es decir, la primera azúcar que hacemos por la mañana, como va a haber un aumento de la glucosa postprandial. El paciente diabético metaboliza mucho más lento el azúcar que el paciente no diabético. También lo veremos más adelante. La diabetes gestacional es una diabetes en la que aparece siempre por resistencia también a la insulina, y será lógicamente durante el embarazo. Su aparición es aproximadamente sobre la semana 24 de la gestación. Suele desaparecer después del parto
y las mujeres que padecen esta diabetes gestacional pues, tienen un mayor riesgo de padecer diabetes tipo 2 con posterioridad, ¿no? El tratamiento farmacológico, si es que se necesita, siempre será con insulina. Una diabetes gestacional que estuviese mal controlada es una situación siempre de riesgo. Y riesgo para la madre y riesgo para el bebé. ¿Por qué para la madre? Porque el bebé es de un tamaño más grande, se va a dar lo que llamamos una macrosomía fetal y ello conlleva un parto de riesgo. Por otra parte, para el bebé, porque los niños de madres diabéticas durante su embarazo son niños que tienen una mayor carga genética para desarrollar diabetes en la edad adulta, ¿no? Y además para hacer también más tendencia a la obesidad. Hemos dicho anteriormente que la diabetes tipo 1 se producía por la destrucción de las células beta del páncreas y que tenía una aparición siempre brusca en cuanto a su sintomatología y que el diagnóstico se hacía de forma rápida. ¿Cuáles son esos síntomas que va a presentar? Aquí es lo más importante que tenemos que tener en cuenta, porque hay muchos niños que debutan muy pronto siendo diabéticos en los primeros meses o años de vida y hay otros que lo hacen ya en la adolescencia. Tenemos que estar muy atentos a esta sintomatología para acudir al médico y que se le pueda confirmar su diagnóstico y lógicamente que podamos realizar el tratamiento lo más eficaz y pronto posible. La primera sintomatología que da es una sed anormal, mucha sequedad en boca, misiones frecuentes, falta de energía, es decir, el paciente está muy cansado, muy fatigado continuamente, tiene un apetito constante, en su mente no existe más que la sensación de hambre, la sensación de buscar cosas para poder comer. Hay una pérdida de peso repentina, el paciente diabético tipo 1 come más que otro de su misma edad, pero sin embargo no para de perder peso, es una sintomatología, un síntoma de alarma. Mojar la cama, el niño se hace pipí durante la noche y, como no, una visión borrosa. El efecto tóxico del azúcar actúa sobre la retina, enturbiando la vista. El paciente diabético tipo 2, su aparición de los síntomas es de forma más insidiosa y por lo cual tardamos muchos más años en realizar el diagnóstico. La sintomatología también es anormal y sequedad en boca, misiones frecuentes y abundantes, falta de energía, hormigueo o entumecimiento de las manos y de los pies. Esto es un síntoma que sí aparece mucho en la diabetes tipo 2, en el adulto, sin embargo en la diabetes tipo 1 no. Aparecen también infecciones fúngicas e infecciones por hongo en la piel, sobre todo en la zona de la cara, que a veces son confundidas con una dermatitis seborreica, pero que no, son pacientes que vemos en la zona del entrecejo, en la zona del surco nasal, vemos una infección continua con unas escamas, eso nos está indicando ya infecciones fúngicas que posiblemente detrás esté ya la diabetes. La lentitud en la curación de las heridas, eso Manolo lo ha visto mucho en clínica, igual que muchos de los que nos dedicamos a este tema, y vemos que pacientes que por una herida simple, una simple rozadura o demás, el paciente tira una semana, un mes, 2 meses y eso no cicatriza, buscar que detrás puede estar la diabetes. Y por supuesto la visión borrosa por la retinopatía. ¿Cómo diagnosticamos al paciente diabético? Siempre lo vamos a diagnosticar a través de lo que llamamos glucosa en sangre o glucemia. Medimos 3 parámetros: la glucemia en ayuna, la glucemia después de las comidas, a las 2 horas después de comer, la glucemia que llamamos postprandial, y la hemoglobina glicosilada obligada. ¿Qué es esto de la hemoglobina glicosilada obligada? Es el porcentaje del nivel de glucosa que el paciente ha mantenido entre los 3 y 4 meses últimos. Es una prueba mucho más fiable para el clínico, puesto que realmente el paciente con esto no nos puede engañar. Antes, cuando no existía esta prueba, el paciente cada vez que iba a hacerse un control de su diabetes, pues se llevaba 2 días o 3 días que apenas si comía y cuando llegaba, pues el azúcar la tenía bien. ¡Ay, don Manuel, qué bien! ¿Está usted perfecto del azúcar? El azúcar la tenía fatal, pero claro, ya 3 meses y 4 meses no se puede tirar sin comer.
Entonces, es una prueba que nos ayuda mucho y a valorar los factores de riesgo. Las cifras, como veis ahí, si comparamos las cifras en los pacientes no diabéticos con los pacientes diabéticos, en el paciente no diabético la glucemia en ayunas debe de estar como normalidad entre 70 y 100 miligramos decilitro. Y las postprandiales siempre debe estar a las 2 horas después de haber comido menos de 140 miligramos decilitro. Eso en el paciente no diabético. El paciente diabético, la glucemia en ayunas está por encima de 126 miligramos decilitro y las postprandiales va a estar por encima de 200. En esta diapositiva vemos las referencias, pero vemos lo que llamamos una situación intermedia, que es lo que llamamos prediabetes, y vemos como en la prediabetes la glucemia basal son aquellos pacientes que están entre 100 y 125, porque decíamos que por encima de los 126 ya considerábamos al paciente diabético, y las postprandiales son aquellos que están entre 140 y 200, ¿vale? Y lógicamente las cifras de los pacientes diabéticos, que es la que mostrábamos antes. ¿Cuáles son las complicaciones que va a presentar la diabetes? Pues tenemos por una parte complicaciones agudas y por otra parte complicaciones crónicas. Las complicaciones agudas van a manifestarse en cualquier fase de la enfermedad, son siempre o casi siempre reversibles, son potencialmente mortales. Por ejemplo, la cetoacidosis, un cuadro de hiperosmolaridad que nosotros llamamos, y las hipoglucemia. Las hipoglucemias son muy peligrosas en el paciente diabético, sobre todo cuando son hipoglucemias, llamamos bajadas de azúcar, que ocurren durante el sueño. Las hipoglucemias nocturnas, el paciente está durmiendo y muchas veces no se entera de que se le está bajando el azúcar y a veces son peligrosas porque a veces no llegan a despertarse. Las complicaciones crónicas aparecen en fases ya más avanzadas, son más frecuentes y graves cuanto peor ha sido el control de la glucemia, suelen ser irreversibles y son siempre derivadas de las lesiones de los vasos sanguíneos. Estas lesiones pueden ser tanto macro como microvasculares. Ambas pueden conducir a la muerte del paciente y, como mínimo, todas hay en ellas un aumento del gasto sanitario, tanto clínico como farmacológico. Las lesiones vasculares se van a caracterizar por lo que llamamos formación de la placa de ateroma. La placa de ateroma lo que hace son determinadas partículas que se van depositando en la pared de la arteria, en la pared del vaso, y van obstruyendo la luz del vaso. Si vemos en la parte de abajo, vemos como aparece al principio un puntito y luego ese puntito va aumentando por el depósito. Vamos aquí, viendo el puntito. Y va aumentando y la luz que queda por donde va el torrente sanguíneo es cada vez menor, ¿vale? Eso va a dar origen a nivel circulatorio a lo que llamamos aterosclerosis. La aterosclerosis, obstrucción de nuestras arterias, se acelera en la diabetes mellitus tipo 2, en primer lugar por la subida del azúcar, por la hiperglucemia, por la resistencia a la insulina, por la inflamación y por la dislipemia específica del diabético. Las complicaciones vasculares pueden ser macrovasculares o microvasculares. Las macrovasculares son los accidentes isquémicos transitorios, los que llamamos ictus cerebrales, la angina o el infarto de miocardio, la enfermedad arterial periférica, que son las que van a terminar luego en las llamadas amputaciones, ¿no? Las microvasculares, pues tenemos la retinopatía diabética, que puede conducir o terminar en ceguera, la nefropatía diabética, que va a conducir a la insuficiencia renal, y las neuropatía diabética o amputaciones. En esta diapositiva vemos cómo la retinografía diabética, la retinopatía diabética, en la parte izquierda tenéis lo que sería una retinografía de un paciente sano, paciente donde vemos el torrente circulatorio, las arterias, la vemos limpia y esos puntos negros es la circulación a través de esas arterias. En la parte derecha vemos un paciente diabético donde esa retinografía vemos como los
Los vasos, las arterias se van estrechando, se van disminuyendo y hacen que dificulten la nutrición de la arteria, de la retina, dando lugar a la ceguera, y por lo cual vemos ahí, como nos dicen, que en Estados Unidos la diabetes mellitus es la principal causa de ceguera en el adulto no anciano. La neuropatía diabética es debida a la falta de irrigación del sistema nervioso, de los nervios. Los nervios es una estructura que suele estar muy bien irrigada, y cuando esta irrigación falta, se va a producir un deterioro de los vasos sanguíneos y una deficiente irrigación. Eso va a dar origen a un daño neurológico que se va a caracterizar por una evolución lenta y progresiva. Tiene un sentido distal proximal, es decir, vemos las lesiones primero, por ejemplo, en los miembros inferiores, en los pies, pero eso va ascendiendo luego hasta llegar a la zona de la cadera, ¿no? Inicialmente se va a manifestar por sensaciones dolorosas, sin haber una causa aparente, sensaciones de hormigueo, lo que llamamos miembro dormido, y en fases avanzadas se va a producir una pérdida de sensibilidad al dolor, al calor y a la vibración, una pérdida de propiocepción y una pérdida de fuerza muscular. Son esos pacientes que vamos viéndolo por la calle y parece que le cuesta trabajo levantar las piernas para poder caminar, van arrastrando las piernas, casi el 90% son diabéticos muy mal controlados, ¿vale? La nefropatía diabética es una de las complicaciones microvasculares, ocurre como consecuencia de múltiples rutas patológicas. La principal es la hiperglucemia, pero no es exclusivo de la hiperglucemia, no es exclusivo del aumento del azúcar, puede haber otras causas. Se calcula que entre el 10 y el 40% de los pacientes con diabetes tipo 2 va a desarrollar una insuficiencia renal. La enfermedad renal siempre es una enfermedad que es silente, no presenta sintomatología. Alguien muy entendido en diabetes vino a llamar a la diabetes como la muerte silente, es decir, el paciente no se está dando cuenta del daño que está haciendo. La diabetes no duele, la diabetes cuando manifiesta los síntomas ya es tarde, ya se ha producido la lesión, ¿vale? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Es decir, nos dice aquí que necesitamos perder casi el 70% de la función del riñón para que se manifieste la sintomatología de la nefropatía diabética. Generalmente no siempre la enfermedad renal es producida por la diabetes, pero sí casi el 50% de la nefropatía es producida por la diabetes. En este esquema vemos la comparación que hay en el número de nuevos casos de enfermedad renal terminal en función a los años de evolución. Vemos cómo si comparamos la cistitis, la diabetes, la glomerulonefritis y la hipertensión, vemos que solamente la hipertensión y la diabetes, vemos cómo son las dos que van creciendo conforme va pasando el tiempo, ¿vale? Sin embargo, la cistitis y la glomerulonefritis permanecen siempre constantes, no aumenta en el tiempo. La última etapa de la progresión de la nefropatía diabética corresponde a la fase de insuficiencia renal crónica, en la que será necesaria una terapia renal sustitutiva, es decir, esa es la fase donde lo único que nos queda ya es la diálisis renal o el trasplante renal. En las complicaciones macrovasculares, la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte de los pacientes con diabetes tipo 2. Más del 50% de los pacientes con diabetes mellitus mueren por enfermedad cardiovascular, y la diabetes tipo 2 hoy día está considerada como factor de riesgo igual que un paciente que haya tenido un evento cardiovascular, es decir, tiene el mismo factor de riesgo un paciente diabético que un paciente que le ha dado un infarto o un paciente que ha tenido un ictus, ¿vale?
En esta diapositiva que vamos a ver a continuación, vemos como en la parte izquierda, estos serían los pacientes que tienen una diabetes sin tener un infarto previo, y estos son los que tienen una diabetes, o sea, no son diabéticos, pero sí tienen un infarto. Vemos que el riesgo es similar. Sin embargo, si analizamos en esta diapositiva en cuanto al ictus y en cuanto a la muerte cardiovascular, vemos que todos los pacientes que tienen diabetes y además han tenido ya un evento previo, un infarto de miocardio, un ictus, siempre en esta línea más intensa, vemos que siempre el factor de riesgo es mucho mayor. En la comparación de los pacientes diabéticos con los no diabéticos en función al número de factores de riesgo, vemos como siempre los pacientes diabéticos tienen mayor riesgo a nivel cardiovascular. Los factores de riesgo que fueron tenidos en cuenta al hacer el estudio fueron un colesterol por encima de 200 miligramos, un tabaquismo en la actualidad o una hipertensión, es decir, una presión arterial sistólica por encima de 120. A pesar de los avances médicos, la esperanza de vida en los pacientes diabéticos que además han tenido un evento se va a reducir en aproximadamente más de 12 años. Si comparamos en esta diapositiva, el mismo paciente con 60 años, si no tuviese diabetes, al pasar a tener diabetes ya se reduce en 6 años la vida de este paciente, y si además de tener diabetes ya ha tenido una enfermedad cardiovascular, se reduce en 12 años. El tratamiento, tenemos que distinguir en el tratamiento para la diabetes tipo 1 y para la diabetes tipo 2. Decíamos anteriormente que la diabetes tipo 1, el único tratamiento que teníamos hasta ahora era la insulina, pero sí decir que la insulina pues, ha tenido una evolución desde que se conoce los primeros estudios sobre insulina. En 1921 se empieza a utilizar la insulina porcina, la insulina extraída del páncreas del cerdo. Luego aparece una insulina humana, que es la llamada insulina NPH. Era una insulina pues, que había que ponerla 2 veces al día, cada 12 horas. Tenía un riesgo o dos cosas no buenas, diríamos. Una era la producción de hipoglucemia, la producción de bajadas de azúcar, porque hacía muchos picos en el que de pronto tenía un efecto muy alto esa insulina y luego iba bajando su efectividad. Esa insulina además tenía otro efecto que era el aumento del peso. El paciente con insulina NPH solía coger entre 6 y 8 kilos de peso mínimo, que era un factor negativo para el control de la diabetes. Hoy día ya es muy raro poner ese tipo de insulina. Hoy utilizamos insulinas que llamamos insulinas basales. Las insulinas basales, fundamentalmente la llamada glargina, son insulinas que tienen una duración de más de 24 horas, y esa insulina tiene un efecto más plano, más constante, no hace tantos picos de subida, sobre todo con la ingesta de alimentos. Y por último ha aparecido ya desde hace un par de años una insulina que se llama insulina Degludec, que es una insulina que va a tener una vida media entre 36 y 48 horas. Es decir, que incluso si un paciente deja de ponerse un día la insulina, no le pasaría absolutamente nada, estaría cubierto por esa insulina. Tiene una característica la insulina Degludec, que es que tiene una mayor flexibilidad, le permite al paciente dentro de un plazo de 8 horas podérsela poner a un horario o en otro. Eso para determinados trabajos es muy importante, sobre todo yo de la zona donde estoy trabajando últimamente tengo mucha gente dedicada al transporte, entonces los camioneros que están mucho tiempo en ruta, unas veces se pueden poner la insulina por la mañana, otras veces no paran hasta el mediodía, entonces a ellos les permite que se la pueden poner un día a las 8 de la mañana y al día siguiente a las 2 de la tarde, que el efecto va a seguir siendo el mismo. Ventaja de la insulina Degludec y la insulina glargina, que el aumento de peso es prácticamente casi nulo.
Y otra de las características que tiene la insulina glargina y la insulina de gluten es que el efecto es constante, no hay picos de subida y bajada. La efectividad está cubierta a las 24-36 horas. De cara a los pacientes en tratamiento con insulina y los pacientes tipo 1, pues antes todo era pinchar, pinchar y pinchar. Hoy disponemos de unos dispositivos que son los llamados bombas de insulina, donde el paciente se va autosuministrando su insulina en función de sus necesidades, ¿no? Es una bombita con un depósito, nosotros cargamos ese depósito, tiene unos sensores que van midiendo continuamente los niveles de glucosa, de azúcar en sangre, y en función a esos niveles la bomba va inyectando la insulina que el paciente va necesitando, ¿no? En los pacientes diabéticos tipo 2, el tratamiento se va a hacer siempre o bien con antidiabéticos orales, o con insulina, o con la combinación de ambos. Tener en cuenta que siempre la dieta, el ejercicio y la educación nutricional es el pilar fundamental. Si esto falla todo el tratamiento de la diabetes. De nada vale que yo me ponga 80 unidades de insulina si estoy comiendo lo que me da la gana, no hago ejercicio y no tengo una estructura en mi alimentación en el día a día, ¿vale? Entonces eso es fundamental. Debemos siempre individualizar el objetivo de azúcar para cada paciente y el tratamiento. ¿Qué significa esto? No puedo decir el mismo objetivo de control para un paciente diabético con 40 años que no tiene una morbimortalidad alta, así que su esperanza de vida es grande, que para un paciente con 80, 90 años que su esperanza de vida es más corta. Es decir, lo peligroso para un paciente mayor es la hipoglucemia. Entonces, para tener bien controlado un paciente con 90 años, con tenerlo con 140, 150 es más que suficiente. Tenerlo con una hemoglobina glicosilada de 7,5, 8 es suficiente. Sin embargo, en un paciente con 40 años, el objetivo para que no aparezcan esas lesiones macro y microvasculares será llevarlo con una glicada por debajo de 6,5 y que no pase de 100, 120 de azúcar por la mañana en ayuna, y que las postprandiales estén como mínimo menos de 140, ¿vale? Entonces, los objetivos siempre tienen que ser diferentes en función al tipo de paciente. Tenemos que ajustarle, y el tratamiento también. No podemos utilizar el mismo tratamiento más agresivo en personas más jóvenes que en personas que son de más edad. Y otro tercer elemento es que, a menos que haya contraindicación, la metformina es la primera línea de tratamiento de los pacientes diabéticos. La metformina, todo el mundo la va a conocer más bien con el nombre comercial de Dianbel, que es uno de los que más se ha comercializado y se ha vendido durante mucho tiempo, ¿no? ¿Cuándo se debe de empezar a tratar la diabetes? Pues aquí existe un gran consenso de las diferentes guías por las cuales los clínicos nos vamos a guiar para saber a partir de qué momento tenemos que tratar a nuestro paciente diabético. Las guías más utilizadas es la de la Sociedad Española de Diabetes, que es la que está ahí en primer lugar, la del grupo GEDAS, que es el Grupo Español de Diabetes en Atención Primaria de Salud, la ADA, que es la Asociación Americana de Diabetes, y las guías NICE, que son las guías inglesas de diabetes. Todas, como veis ahí, consideran pacientes diabéticos cuando tienen igual o mayor a 126 miligramos de decilitro en ayunas, y cuando la glicada está igual o mayor a 6,5. Ya digo, como decíamos antes, siempre dependiendo de las características y de la edad de cada paciente. Las guías ADA, las guías americanas, añaden también la valoración de los test de sobrecarga. Los test de sobrecarga, lo que conocemos todo el mundo como la curva de azúcar, ¿vale? Entonces, si tras hacer una sobrecarga de azúcar a las 2 horas el paciente está por encima o igual a 200 miligramos de decilitro, consideramos también que el paciente es un paciente diabético. Esto muchas veces lo hacemos cuando estamos un poco dudosos y queremos saber cómo metaboliza el paciente ese azúcar, pues hacemos esta prueba del test de sobrecarga.
A medida que pasa la enfermedad, que va avanzando la enfermedad, pues es necesario siempre añadir fármacos para conseguir controlar la glucemia. Es decir, tras el diagnóstico del paciente diabético, siempre vamos a aplicar el hacer una dieta específica y ejercicio, y si en un plazo no mayor de 6 meses, pero se aconseja que se haga a los 3 meses, si no estamos dentro de los objetivos de control, debemos utilizar ya un primer fármaco. Como hemos dicho antes, siempre la metformina si no existe contraindicaciones. ¿Cuáles son las contraindicaciones de la metformina? La tolerancia a nivel digestivo. Generalmente suele en algunos pacientes dar meteorismo y alteración del tránsito intestinal, apareciendo pues diarrea y demás. Si a los 3 meses no hemos conseguido control, pues la doble terapia, y así triple terapia si no controlamos, y al final nos quedaríamos con tratamientos con insulina y a la que añadiríamos más o menos antidiabéticos orales. En esta diapositiva lo que quiero expresaros es los órganos que están implicados en la diabetes. ¿Vale? Hace 15-20 años la diabetes la veíamos desde el punto de vista del hígado, del páncreas y del músculo, y de ahí, de esa triada, no salíamos. Hoy hablamos de hiperglucemia y hablamos de la implicación del intestino, del tejido adiposo, del tejido muscular, del tejido hepático, del riñón, del páncreas en sus dos variedades. Sabéis que el páncreas tiene dos tipos de células: las células alfa, que son las que producen glucagón. El páncreas es un órgano endocrino, va a producir por una parte glucagón, que es azúcar, y por otra parte va a producir las células beta, que son las que producen la insulina. ¿Vale? Si nos referimos a estos órganos, pues vamos a ver las diferentes herramientas, los diferentes medicamentos que tenemos para poder utilizar en función a dónde queramos actuar en el tratamiento de la diabetes. ¿Vale? Entonces, si queremos actuar a nivel del intestino, vamos a utilizar una sustancia que se llama inhibidores de la glucosidasa. Si queremos actuar a nivel del tejido graso, del tejido donde están los adipocitos, la parte, diríamos, donde se va a producir todo el mecanismo inflamatorio de la diabetes, que es la que va a producir la arteriosclerosis, la formación de placas de ateroma y todo esto. Ahí podemos utilizar unos medicamentos que se llaman tiazolidindionas. Esto lo voy a pasar un poquito más por encima porque no creo que sea el tema de donde estamos ahora mismo, ¿no? A nivel muscular hay dos medicamentos, uno de ellos fundamentalmente es la metformina y otros son también las tiazolidindionas. A nivel hepático los mismos. A nivel riñón se ha incorporado, lo pongo remarcado ahí porque es, diríamos, la última incorporación en el tratamiento de la diabetes, y diríamos que hoy por hoy, en la época que estamos, el tratamiento estrella. Y ahora me voy a parar un poquito en explicarlo. Y a nivel del páncreas, por una parte, que actúen sobre las células alfa, la producción de la secreción de glucagón, que es las células alfa. Ahí tendremos los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4, que son una sustancia que van por la vía de la incretina. Y los GLP-1. ¿Qué son las incretinas? Las incretinas son sustancias que nosotros todos tenemos en nuestro intestino. ¿Vale? Solamente que ocurre que cuando nosotros hacemos la ingesta de alimentos, se producen estas sustancias que se llaman incretinas. Las incretinas van a actuar en el páncreas, estimulando las células beta del páncreas, que son las que producen la insulina. Por eso controlan a la diabetes. ¿Qué ocurre? En condiciones normales, esa sustancia, las incretinas, son neutralizadas por unas enzimas que existen en el mismo intestino. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para producir incretina y que estas incretinas produzcan insulina? Pues damos unos inhibidores de esas enzimas que son las que producen la incretina, ¿vale? Y el GLP-1 sería absolutamente igual, son estimuladores de la incretina, por lo cual son productores, aumentan la producción de insulina a nivel del páncreas.
Tenemos también a nivel de las células beta la sulfonilurea, que son las pastillas que hasta hace unos años todos utilizábamos, pero que tenían dos grandes inconvenientes también. Uno, que aumentaban el peso, y por otra parte que producían bajadas de azúcar importantes, ¿vale? Entonces cada vez se utilizan menos. Hoy día la única que está permitida utilizar son las que llamamos glicacidas, un nombre comercial, como no estamos aquí haciéndole publicidad a nadie, pues para que os pueda sonar, sería el diamicrón. El diamicrón es glicacida y es la que va a producir menos bajada de azúcar, menos aumento de peso y menos posibilidad de que se produzca una hipoglucemia. Volviendo a la parte del riñón, en el riñón tenemos los ISGLT2. Los ISGLT2 son sustancias que se han descubierto hace relativamente 4 o 5 años. Son sustancias que actúan en el riñón de la siguiente forma. En condiciones normales, pacientes diabéticos y no diabéticos, cuando el azúcar llega al riñón, es reabsorbida y vuelve a pasar a sangre, ¿vale? Entonces, hay una sustancia que se llaman glucotransportadores, que cuando llega a una zona del riñón, que se llama túbulo contorneado proximal, en esa zona del riñón, estos glucotransportadores captan, es decir, son como camiones que están allí preparados para cuando llegan a azúcar, cargarse del azúcar y volverlo a meter a la sangre, ¿vale? Se han estudiado, se han sacado una sustancia que lo que hace es impedir que esos camiones se carguen del azúcar y puedan entrar de nuevo a la sangre. Con lo cual, ¿qué es lo que hacen estas sustancias? Conseguir que el azúcar sea nuevamente excretada por la orina y eliminada por la orina. Por eso se llaman glucosúricos. Los glucosúricos, además, tienen las características que son un tratamiento que llamamos nosotros tratamiento integral de la diabetes. ¿Por qué? Porque no solamente van a bajar los niveles de azúcar, sino que además son sustancias que actúan sobre una zona del riñón que es la que controla la tensión arterial y nos va a bajar también la tensión arterial. La tensión arterial es algo que va de la mano con la diabetes. Es muy difícil encontrar un diabético que no sea hipertenso. Casi el 90% de los diabéticos son paralelamente hipertensos también. Luego esta sustancia me mejora por una parte la diabetes, pero al mismo tiempo corrige la hipertensión. Pero también al mismo tiempo tiene una acción frente a los lípidos, mejora el perfil de colesterol y el perfil de triglicéridos, más el de triglicéridos que el de colesterol, ¿vale? Porque sobre el colesterol tiene una acción en que baja el colesterol total, pero también tiene una acción muy buena, es que sube el colesterol LDL, el colesterol protector, el que nos defiende para que no nos ocurra nada. Y tiene otra acción muy importante, los ISGLT2, sobre la acción inflamatoria. Actúa produciendo la excreción, la eliminación del ácido úrico. El ácido úrico es una sustancia muy importante a nivel cardiovascular porque activa toda la cascada de la inflamación. Es la que va a ayudar a que se forme la placa de atenoma, la arteriosclerosis en nuestro sistema vascular. Entonces, este medicamento también actúa mejorando ese perfil. No produce bajada de azúcar, no va a producir nunca diabetes, o sea, no va a producir nunca hipoglucemia y tampoco va a producir, sino todo lo contrario, aumento del peso, baja el peso. ¿Por qué? Porque diariamente con estos medicamentos se van a eliminar, se van a excretar aproximadamente entre 400 y 450 kilocalorías diarias, por lo cual el paciente lo que hace es perder peso, que nos viene muy bien porque el paciente, hemos dicho que el paciente diabético, sobre todo el paciente del tipo 2, la principal causa es el sobrepeso y la obesidad. Luego nos va a ayudar a corregir ese peso, ¿vale? Pues bien, yo no me quiero extender más. Un nuevo medicamento. Sí, esto es independiente, es una vía totalmente independiente a la insulina, ¿vale? No tiene nada que ver, son
todos los medicamentos que ahora mismo, los que actúan a nivel de la vía del páncreas o la vía de incretina en el intestino, todos son medicamentos que van a producir insulina. Estos son independientes de la insulina, con lo cual podemos combinarlo con pacientes que tienen, por ejemplo, podemos tener pacientes que tengan estos medicamentos y que además estén con insulina. ¿Qué vamos a obtener de ventaja? Pues que cuando tenemos un paciente en tratamiento con insulina y le ponemos este tipo de medicamentos, de entrada ya tenemos que reducir al menos un 40% la dosificación de la insulina, ¿vale? Y reducimos los efectos negativos de la insulina, ¿vale? Son medicamentos nuevos, ¿no? Aproximadamente llevan ahora mismo aproximadamente unos 4 años en marcha, ¿no? Lo que llamamos... Todavía no está a mitad. Sí, hace unos 4 años que lo estamos utilizando y que ha cambiado. De hecho, una de las nuevas indicaciones que se le ha dado a este tipo de medicamentos, digamos que es la mayor novedad junto con las nuevas insulinas que tenemos ahora mismo en el tratamiento de la diabetes, se le ha reconocido a través de 3 estudios que han salido y que lo han confirmado, la mejoría del riesgo cardiovascular. Es decir, hoy día no se concibe un paciente diabético que haya tenido un infarto o que haya tenido una insuficiencia cardíaca que no lleve este tratamiento puesto, porque mejora la insuficiencia cardíaca. Se ha descubierto en esos estudios de que pacientes que estaban tomando esta medicación y han sufrido un infarto mientras tomaba la medicación, la zona infartada era 10 veces menor que en los pacientes que no tomaban este medicamento. Andrés, una pregunta. Sí. Digamos, un resumen de cuáles son los factores más importantes que intervienen en la aparición de la diabetes. En la aparición de la... Sí, no sé, genéticos, en la aparición alimentarios. Bueno, en la aparición de la diabetes, si distinguimos la diabetes tipo 1 de la diabetes tipo 2, en la diabetes tipo 1 fundamentalmente los factores genéticos, ¿vale? Y en la diabetes tipo 2 es la mala alimentación y a la cabeza de todo el sobrepeso y la obesidad, que es lo que tenemos la gran pandemia. Cuando veíamos ahora la prevalencia en el mundo, por ejemplo en Estados Unidos la prevalencia de diabetes es altísima, y es altísima a pesar del adelanto que hay científico, es por la gran cantidad de obesidad. No sé si habéis estado en países, curiosamente a mí me llamó mucho la atención, visitaba Indianápolis, y en Indianápolis es donde se obtiene por primera vez la insulina, y las fábricas de descubrimiento y de investigación más grandes que hay de insulina en el mundo están en Indianápolis, y allí existe el mayor número de obesidad. Es increíble. Yo recuerdo que vas por la calle, un poco así a lo americano, y veías al sheriff, que llamamos la policía, y se va a meter en el coche, y eso era una bola inmensa de 200 kilos que se metía. Y digo, esta persona como tenga que salir corriendo para perseguir o coger a alguien, no sé cómo lo va a intentar, ¿no? Pero la obesidad y el sobrepeso en la diabetes tipo 2 es la primera causa, por la mala alimentación, lógicamente, y la parte genética de la diabetes tipo 1, ¿no? Y con esta ya termino, bueno, pero... Sí. Bueno, con esta ya termino por incidir un poco más. Ya más mala alimentación, pero así en general. ¿Cuáles serían hábitos alimenticios favorecedores de la no aparición? Resumidamente, claro. Resumidamente, una alimentación hipercalórica, la alimentación hipercalórica con un contenido en grasa muy alto, grasa que llamamos grasas trans, la grasa saturada, grasa animal. Son grasas que van a producir, por su alto contenido en calorías, un aumento del peso, y eso es lo que va a hacer que el paciente presente, aunque tenga una cantidad de insulina suficiente, va a aparecer lo que llamamos resistencia a la insulina no va a poder actuar, y con ello la aparición de la diabetes. Gracias. Sí, el tratamiento de SGLT2, el paciente de diabetes 2, tipo 2, ¿lo puede solicitar a su médico o es una petición médica? En teoría, el
paciente tiene todo su derecho a poderle solicitar lo que crea conveniente siempre que esté bien documentado. La decisión siempre va a ser del médico, lógicamente, como tratamiento que es, pero generalmente hoy día es una herramienta de primera línea en el tratamiento de la diabetes, es decir, que cada vez más, y si no, pues si no lo hace su médico de familia, su médico de cabecera, pues puede también pedirle valoración por parte del endocrino, ¿no? Pero no creo que nadie, porque ya digo, las ventajas son tantas, porque el problema de la diabetes no es, decir, desde el punto de vista de la administración, el problema no es lo que cuesta el fármaco de la diabetes, sino lo que cuestan los daños que la diabetes va a producir. Lo que realmente es caro es cuando llegamos a la hospitalización del paciente diabético o a la amputación de un paciente diabético, es decir, o a la ceguera o a la insuficiencia renal, y tenemos que dializar o trasplantar a un paciente. Eso es lo que realmente... Y hombre, tenemos una herramienta ahora mismo con estos medicamentos, tratamos lo que llamamos el síndrome metabólico, es decir, lo que tratamos de forma integral al paciente diabético. Pero que se le puede pedir al paciente a eso, si no es... Lo normal es que el médico que conozca bien a su paciente se lo ofrezca, vamos, se reúnen los requisitos para ello, ¿no? Eso no impide que el paciente siga con su tratamiento, por ejemplo, de metformina. No, de hecho, las presentaciones que existen de estos medicamentos está en la sustancia, lo que llamamos glucosúrico. Hay 3 sustancias que podemos utilizar, prácticamente todas tienen una misma acción y pueden ser combinadas pues con insulina, con otro antidiabético, con la metformina. La metformina existe ya en combinación, existe preparado donde ya viene el glucosúrico con la metformina, que sería el tratamiento ideal, porque estos medicamentos estarían en un segundo escalón de tratamiento. Decíamos que el primer escalón era dieta y ejercicio. Si no conseguíamos los objetivos, poníamos en primer lugar la metformina, y si la metformina no controla, teníamos que añadir otro segundo fármaco. En ese escalón de tratamiento es donde los ISGLT2 estarían indicados. ¿Hay alguna diferencia entre diabéticos tipo 2 o los glucosúricos? ¿En diabéticos tipo 2? En prediabéticos. Hombre, de entrada fisiológicamente no tendría indicación, porque una prediabetes utilizaríamos lo que, si lo vemos desde el punto de vista de tratar un síndrome metabólico, aunque esté, es decir, y sé por dónde me está haciendo la pregunta, es decir, si yo tengo un paciente que no tiene una diabetes totalmente establecida, pero es obeso, es hipertenso, tiene una dislipemia y tiene demás, pues yo, si fuese ese mi caso, yo me lo tomaría. Evidentemente estoy tratando eso. Lo único que sí es que habría que tratarlo a dosis un poquito más baja por el riesgo que podríamos provocar de hipoglucemia en estos tipos de pacientes. ¿Vale? Porque vamos a tener una pérdida calórica importante, vamos a perder aproximadamente, ya digo, entre 400 a 450 kilocalorías al día, y tenemos que controlar muy bien eso, porque posiblemente saquemos al paciente con ese fármaco, lo saquemos de la fase prediabética, y una vez que normalicemos el peso, igual tenemos que retirarle la medicación. ¿Hay diferencia entre la insulina, la de 24 horas, la lenta, sí, y la que se pone y la rápida? ¿Qué es lo que hace la lenta? La lenta lo que hace es una acción sostenida de la producción del efecto de esa insulina durante las 24 horas, y la vida media de acción de una insulina rápida, como dice, son insulinas mucho más cortas. Eso es para la insulina rápida, la vamos a utilizar siempre para conseguir los picos postprandiales. Si son pacientes que después de la ingesta va a tener una subida de esa azúcar, se va a elevar por encima de 200, para que no haga esos picos ponemos una dosis de insulina rápida o de insulina, ¿vale? Son complementarias. De hecho, en los tratamientos de los pacientes con insulina está con la insulina basal, que es una dosis diaria que ponemos de insulina, y está lo que llamamos régimen bolo basal, el paciente que la basal se la seguimos poniendo,
y bien elegimos siempre la comida donde el pico se hace más alto de la elevación de azúcar, y ahí le ponemos. Puede ser en una sola comida, bien en el almuerzo, bien en la cena, en 2 o en las 3 comidas. Por ejemplo, en los pacientes diabéticos tipo 1 es muy frecuente tener que recurrir a bolos de insulina rápida antes de las comidas para evitar esos picos de subida. Porque son tan malos las bajadas, los picos, las bajadas y la subida. O sea, a lo mejor una bajada de 60, te tomas algo y se te ponen 300. Y pues, eso son malísimos, eso lo tienes que evitar. Tanto la bajada como la subida son malas, pero yo diría que las bajadas son muchísimo más peligrosas, porque yo la bajada a veces la puedo controlar o no la puedo controlar. Me puede estar cogiendo durante el sueño y no enterarme de esa bajada y tener un problema serio, ¿no? La subida pues va a presentar una sintomatología que da tiempo a poder reaccionar, en cuyo caso yo ante una subida siempre puedo actuar con insulina rápida para controlar a ese paciente. La bajada en la hipoglucemia, el paciente que ha vivido una hipoglucemia le tiene auténtico miedo porque lo pasan muy mal, se van, se mueren. El paciente, cuando muchas veces subimos un poquito para controlar un poquito más la insulina porque la tiene alta y demás, a ver si me pasa lo que me pasó. Entonces, pero la subida es algo que el paciente pues, va a manifestarse por un estado de sudoración. El sudor es siempre caliente, es un sudor untuoso. Cuando eso lo tocamos y el sudor pega de la cantidad de azúcar que está transpirando a través del sudor. El paciente puede estar con 400 miligramos de azúcar y lo que más puedo decir es que el paciente se encuentra mal, pero ya está, acudirá, se le tratará con su insulina rápida y se le irá bajando el azúcar. Pero la hipoglucemia cuando baja y empieza a tomar azúcar de fácil asimilación y absorción, de hecho nosotros siempre a los pacientes, sobre todo a los pacientes diabéticos tipo 1, lo que hacemos es que le recetamos, le prescribimos una inyección de glucomón, de glucosa concentrada, para que ante los síntomas, que a ellos sí trabajamos con ellos mucho el tema de la hipoglucemia, para que cuando tenga esa sintomatología de nerviosismo, sudoración fría, de eso, rápidamente, ellos están muy acostumbrados. Diabético tipo 1 son pacientes muy educados en diabetes y son pacientes que ellos se hacen sus autocontroles y en el momento que ven los síntomas ya se están midiendo el azúcar y llevan siempre su chocolatina, llevan su cosita para poder controlarlo, ¿no? Pero bueno. Y en el tipo 2 el páncreas, o sea, en el tipo 1 el páncreas no funciona. ¿En el 2 sí o puede pasar que en el 2 deje de puede llegar a una fase donde el agotamiento del páncreas de origen a que ya no se fabrica, que son los pacientes que ya no podemos darle nada por vía oral, salvo los ISGLT2 que hemos hablado últimamente, si no serían pacientes tratados exactamente como un paciente tipo 1, es decir, con insulina nada más. Sí. La tabla que nos ha mostrado ahí sobre la esperanza de vida, ¿eso se refiere a pacientes diabéticos mal controlados? Claro. Controlado no sería esa tabla. No, claro, pero son pacientes que no están bien controlados. Evidentemente, si el paciente es diabético y está bien controlado y no ha tenido ningún evento a nivel cardiovascular, es decir, no ha tenido un ictus, no ha tenido un infarto, no ha tenido ninguna lesión periférica a nivel vascular, pues prácticamente la esperanza de vida puede ser exactamente igual que la del paciente no diabético. Siempre la tendencia a eso, pero siempre que el paciente esté bien controlado y hayamos diagnosticado al paciente de esa diabetes lo más precoz posible, para que la reserva pancreática no falte, ¿no? Y la otra pregunta es si el tema, las situaciones de tensión, de estrés, sube el azúcar. Sí. Es una elevación transitoria, pero sí, ante una situación de estrés se disparan los niveles de eso, porque hay un efecto a nivel neurológico sobre el páncreas, donde se produce la estimulación de las células alfa, de las células que producen glucagón o glucomón. Esa célula va a producir una acción sobre el hígado, produciendo una cosa que se llama neoglucogénesis, de formación de azúcares, que esa misma acción se produce ante una hipoglucemia, es decir, cuando el paciente se le está bajando el azúcar,
el mismo páncreas responde produciendo azúcar por esas células alfa pancreáticas. Sí. ¿Hay riesgo en una intervención quirúrgica ocular, por ejemplo, cataratas? Hoy día muy poquito porque como bien sabes, la intervención de la catarata hoy día es una intervención local donde realmente no hay ningún tipo de eso, no es una anestesia general, sino que lo que hacemos es dormir la zona localmente con una sustancia, un colirio, y luego la colocación y eso, hacemos la dilatación del iris también con otras gotitas, es decir, que la afectación sistémica de un paciente es la única elevación que se puede haber a la hora de hacer una intervención de catarata, quizás sea el estrés que le pueda generar. Por eso, cuando vemos que un paciente hoy día, un paciente que tiende a la ansiedad, que tiende a estresarse un poquito, la noche anterior o un par de días antes se le somete a un tratamiento con ansiolítico para que llegue lo más tranquilo posible. Y a veces, si vemos que el caso ya es un caso muy extremo de ansiedad y de estrés, pues se hace lo mismo que hacemos por una colonoscopia. Procedemos a lo que se llama una sedación del paciente, no a una anestesia. El paciente está dormido, no anestesiado, y cuando termina la intervención se le quita la sedación. ¿La menopausia puede producir un modelo efecto de la diabetes? No hay relación entre la menopausia y no. Salvo aquel que sí se produce, pero no es muy raro, pero salvo aquel que se produce porque haya sido un paciente con una prediabetes y con la menopausia haya un aumento del peso, pero es el aumento de peso y no la acción hormonal de la menopausia, sino que realmente con la menopausia hay una tendencia a coger peso importante, y esa sobrepeso u obesidad sí puede dar si el paciente ya venía arrastrando una prediabetes anterior. La diabetes 2 no tiene antecedentes genéticos, No, salvo en aquellos que está ahí un poco dudoso del tema, salvo en los pacientes que no hay antecedentes. Hay un porcentaje que sí, es decir, está demostrado que en pacientes cuyos padres tenían diabetes, la posibilidad de desarrollar una diabetes es más alta. Lo que no se ha encontrado hasta ahora mismo es un marcador genético que determine cuál es el gen y el alelo que está alterado. Pero sí es cierto que en familias de pacientes diabéticos hay también más descendencia de pacientes diabéticos, pero también hay unos factores ambientales ahí importantes a tener en cuenta, que es el factor de la alimentación. Si nosotros nos guiamos por hábitos, y generalmente en las casas el hábito de alimentación lo vamos arrastrando porque es una costumbre de comer de una forma determinada en cada casa, ¿no? En la casa que se toma mucha verdura se toma mucha verdura, y en la que no se prueba la verdura. En cuanto a trasplantes de páncreas, ¿hay algo? Sí, eso está ahora mismo en fase 2-3, la fase de investigación. Sabéis que son 4 fases antes de que sea ya autorizada la tecnología para poderlo hacer. Y ahora mismo, sobre todo a nivel de los diabéticos tipo 1, que es donde más esperanza tenemos con el trasplante de páncreas, más que de páncreas son trasplantes de islotes pancreáticos. Lo que se va a hacer es trasplantar islotes pancreáticos de células beta para que tengan la capacidad de producirse la insulina. Ya se ha experimentado en fase experimental con ratones y con animales, sobre todo con el cerdo, y los resultados son muy buenos. Por eso digo que está en fase 2-3, posiblemente la fase 4 de forma ya en humano, que sería ya cuando lo hacemos en el ser humano, está para ser muy pronto. Andrés, dice que un estado de ansiedad te puede provocar una subida de azúcar. Sí, transitoria, pero sí, ¿puede causarte también una hipoglucemia? El estrés, si el estrés sostenido esto, a ver, lo mismo que hay una subida, el estrés mantenido en el tiempo, un estrés que se mantiene, eso puede dar origen también a bajada, porque el paciente que está, pero es muy raro la bajada, eso, sí la subida, pero la bajada es muy raro porque el paciente con ansiedad y el paciente con estrés tiende al picoteo. Entonces, al picotear, el paciente que está con ansiedad
visita más veces el frigorífico que visita otras cosas, pero que el paciente estresado, el paciente con ansiedad, una de las cosas que acude a la consulta es para que le quite el no levantarse por la noche a ir a buscar el chocolate o la cosa de picotear, sobre todo cosas dulces, porque ellos van buscando siempre dulces y... ¿Pero el diabético tiende a tomar dulce? El diabético no tiene por qué tender a tomar el dulce. Lo único que pasa es que el ser humano tiende a buscar lo que está prohibido y lo que es pecado. ¿Vale? Entonces, si me prohíben esto, pues tengo la tendencia a buscar, pero no porque tenga ninguna necesidad fisiológica de... Si el paciente está bien, diabético está bien controlado, siempre podemos aplicar aquello de a nadie le amarga un dulce, ¿no? Pero es más, un paciente con los nuevos tratamientos de los ISGLT2, un paciente que en una situación determinada coja un dulce, no pasa absolutamente nada, lo metaboliza, lo único que hace es que la excreción de azúcar por orina al día siguiente es mucho mayor, pero lo elimina, no hay alteración del perfil metabólico del azúcar. Bueno, pues doy las gracias a Andrés por esta interesante conferencia. Gracias. Y también a este público. A este núcleo de asistentes tan reducido pero tan participativo y tan interesado en el tema de la conferencia de hoy. Y le entrego a Andrés esta lámina de recuerdo de su paso por este Ateneo que entregamos a las personas que participan en enseñar algo de lo que tiene que ver con la cultura para el ser humano en cualquiera de sus facetas. Así que muchas gracias, Andrés, muchas gracias a todos. Gracias. Muy bien, Andrés. Una parte muy interesante.